Gente, hoy no estoy en cualquier lugar, estoy frente a la catedral que dice tener uno de los objetos más misteriosos y polémicos de la historia del cristianismo. Sí, la copa que habría utilizado Jesús en la última cena. ¿Es real? ¿Es mito? ¿Es un marketing medieval? Hoy vamos a averiguarlo, así que acompáñenme. Y por supuesto, sin mencionar que hoy me encuentro con Joel Marcano, que será mi camarógrafo el día de hoy. Ya estamos dentro de la catedral. Este lugar tiene siglos de historia, pero no venimos por la arquitectura. Lo que realmente nos interesa, y la razón de este video, es el Santo Cáliz. Y ojo, aquí no te dicen que esto es 100% seguro, porque la iglesia es bastante cuidadosa. Lo que sí te dicen es que podría ser, y ya con eso es más que suficiente. Evidentemente no puedo hacer mucho ruido porque estamos en un lugar que se supone que es sagrado. Pero nada, de igual forma trataré de mostrarles lo máximo posible el lugar. Ahora mismo estamos bajando hacia la excavación. Y aquí, bueno, hay plata. Esto que estamos viendo ahora mismo son restos fosilizados de personas. Así es algo súper loco, que de hecho no sabía que estaba aquí en la Catedral de Valencia. Y aquí, bueno, encontramos otros huesos. Según la tradición cristiana, el Santo Grial habría sido la copa que habría utilizado Jesús para compartir con sus discípulos en la última cena. Pero la Biblia no dice cómo era la copa ni qué pasó con ella después. La parte de arriba es una copa de ágata y esto es clave porque los expertos dicen que sí existían esta clase de copas en el siglo I, justo en la época de Jesús. La historia dice que la copa habría salido de Jerusalén, pasado por Roma y que muchos papas la habían protegido durante siglos. El cáliz habría viajado por distintos lugares hasta que terminó aquí, en Valencia. Como pueden leer aquí, antes el Santo Grial estaba expuesto junto a todos estos objetos hasta que ya luego se pasó a exhibirlo junto con la exposición de la catedral. Ahora la pregunta ¿es realmente la copa de la última cena? Pues la respuesta honesta es que no se puede comprobar al 100% de que lo sea. Pero por otro lado tampoco se ha demostrado que sea falsa. Y eso la convierte en una de las reliquias más serias que existen. Dato clave. Varios papas, incluyendo el Benedicto XVI, han utilizado este cáliz en una misa y eso no lo hacen con cualquier objeto. Independientemente, más allá de si lo crees o no, estar aquí impone, porque no es solo una copa, es historia, fe, simbolismo y cada persona que la mira ve algo distinto. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Estuvimos frente al verdadero cáliz de la última cena o frente a una de las leyendas mejor conservadas de toda la historia? Y bueno, me despido de esta forma junto a mi compañero Joel Marcano, el camarógrafo del día de hoy. Y nada, muchas gracias si llegaste hasta el final del video y nos vemos en la próxima.